Hechos capítulo 1. Yo no sé por qué que Dios sabe lo que hace. Dios siempre confirma los mensajes, sea en un himno, sea en un coro. Y aquí confirmó este mensaje con el coro que cantó el hermano. Gloria al Señor. Eso indica de que Dios está en el asunto. Hechos capítulo 1 verso 9. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Todo lo tienen, ¿verdad que sí? Si es tan amable, comparta Biblia con el amigo que está a su lado. Aleluya. Hechos capítulo 1 verso 9. Ay, poder en Jesús. Todo lo tienen, ¿verdad que sí? Pues la palabra, por ser palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Santo sea Jesús. ¿Saben? Ayer cerramos una campaña en un sector por ahí y predicamos sobre el tema: hablemos del infierno. Hoy queremos predicar sobre el tema: hablemos de su venida. Dele con el codo al hermano que está a su lado y dígale: hablemos de su venida. Hablemos de su venida. Levante su manito al cielo y vamos a dar gracias a Dios por la santa palabra. Padre, te damos gracias por esta santa palabra, Dios mío. Tus palabras son santas, ellas son benditas, ellas son vidas a nuestra vida, Dios mío. Solo te pido en este día de hoy que hable a esta congregación, habla a los amigos y convéncelos tú de pecado, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y tu palabra dice que por el oír viene la fe. Glorifícate en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, la gloria es tuya. Tú eres el grande dentro de todos los grandes y no hay otro como tú, Señor. Hágase tu voluntad en este día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hablemos de su venida. Santo sea Jesús. Quiero que Dios bendiga de una manera especial a este hermano que está frente a mí, que siempre lo veo en la calle. No mire al lado, no es a usted. Siempre lo veo en la calle predicando las palabras de Dios. Cuando no es regando el tratado, cuando no es con el megáfono, santo sea Jesús, pero llevando las palabras de Dios. Porque para esto hemos sido llamados. Yo no sé cómo hay gente que le dicen a Dios: ¿cuál es mi ministerio, Señor? Alabanza. ¿Sabe algo? Cuando yo me convertí a Jesucristo, cuando acepté a Cristo como mi Salvador, que comencé a ir a la iglesia, yo recuerdo que yo siempre iba con un cuaderno, como si era para una escuela que iba. Santo sea Jesús. Llevaba el cuaderno, pero también llevaba la Biblia. Entonces llevaba un lapicero. Y yo, como nuevo creyente, yo me sentaba en la silla a escuchar los predicadores predicar. Y cada vez que decían una cita bíblica, yo tomaba lápiz y papel y yo apuntaba esa cita bíblica. Y cuando yo llegaba a mi casa, yo comenzaba a estudiar esa cita bíblica acerca de lo que el predicador dijo. Y eso me fue ayudando bastante. Bendito sea el Cordero de Dios. Y así
fui aprendiéndome mucho texto bíblico, fui aprendiendo de lo que el predicador decía acerca de las escrituras, porque nosotros como cristianos tenemos un privilegio que quizá no lo tuvieron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Santo sea Jesús. ¿Cuál es el privilegio que no tuvieron nuestros abuelos? Que ellos acostumbraron a ir a una misa. Santo sea Jesús. Y cuando ellos iban a la misa, había un hombre con una bastona larga, bendito sea Jesús, y daba una misa en un idioma llamado latín. Yo lo llegué a escuchar, bendito sea el Señor, pero no se entendía. Y ahí no se veía Biblia, solo se veía una sola Biblia, y la tenía el que iba a dar la misa. Por ende usted no sabía si era cierto o si no era cierto lo que se decía. Pero ahora, hoy en día, cristiano, no cristiano, todo el mundo tiene la Biblia. ¿Cuántos lo creen así? Y la ciencia ha avanzado tanto que hay personas que no tienen la Biblia, no la han comprado, pero tienen un teléfono y descargan la Biblia. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora no le aconsejamos a ningún evangélico que vaya ni a la iglesia a sacar un teléfono para leer la Biblia. Bendito sea el Cordero de Dios. Los amigos pueden tener su Biblia, pero usted como creyente ande con su Biblia. Los amigos pueden tener la Biblia en el teléfono si no la pueden comprar, pero usted en la iglesia abra la Biblia. Santo sea Jesús. Entonces, en este día de hoy yo quiero predicar sobre el tema, hablemos de su venida. Pero ¿de qué venida vamos a hablar? De la venida del Señor Jesús, de la venida de Jesucristo. Santo sea Jesús, que por 2000 y pico de años, santo sea Jesús, se ha estado hablando acerca de su venida. Sea Cristo glorificado. Quizás los amigos se preguntarían, ¿quién es Jesús? Alabado sea el Señor. Bueno, usted ha escuchado muchos hablar de Jesús, y quizás muchos se preguntarían quién es Jesús porque no conocen de Jesús acerca de las escrituras, sino que han escuchado hablar. Pero nosotros que hemos tenido el privilegio de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hemos tenido el privilegio de estudiar su palabra, las palabras que están escritas, las palabras que son vida a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Sabemos que Jesús fue un ser, un personaje, el cual dejó su trono de gloria. Alabado sea el Cordero de Dios, el cual tuvo que entrar en un vientre de una virgen por obra del Espíritu Santo. Alabado sea el Cordero de Dios, el cual nació y fue creciendo. Alabado sea el Cordero de Dios, y sufrió como hombre, padeció como hombre. Bendito sea el Cordero de Dios. Y siempre he dicho, cuando voy a hablar de Jesús, que Cristo tuvo algo que tenemos todos los seres humanos. Santo sea Jesús. ¿Qué tenemos los seres humanos? Alma, cuerpo y espíritu. Esas tres cosas, pues eso lo tuvo Jesús. Ahora, hay una cosa que está en el ser humano que no estuvo en Jesús. Alabanza, que fue el pecado. Cristo no tenía pecado. Adora mi alma la gloria de Dios. Es todo lo contrario. Por nosotros Él se hizo pecador, cargó con el pecado de la humanidad. Bendito sea el Cordero de Dios. Fue tentado en todo, pero sin pecado. En Él no había pecado. Bendito sea el Cordero de Dios. Y cuando Cristo nace, que comienza a crecer, que luego comienza a ejercer el ministerio, antes de Jesús ejercer el ministerio, alabado sea el Cordero de Dios, primero Cristo tuvo que ser bautizado por un personaje llamado Juan, el cual se encargó de preparar el camino. Alabado sea el Cordero de Dios, ya Cristo glorificado. Y sabes algo, cuando fue bautizado por Juan, que fue llevado a las aguas, la palabra de Dios nos enseña, inmediatamente Él fue llevado a las aguas. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Él como paloma, pero también escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oí, adora mi alma la gloria de Dios. Una voz desde el cielo confirmó que Él era su Hijo amado. Ahora vamos a ver qué pasó
libertando al cautivo, sanando a los enfermos, dando vistas a los ciegos, libertando a los que estaban siendo atormentados por demonios, limpiando a los leprosos, alabanza, destapando oídos. ¿Cómo así, pastor? Destapando oídos. Claro, gente que estaban sordos, Cristo le destapaba el oído y los ponía a escuchar. Adora mi alma la gloria de Dios. Los que estaban ciegos los ponía a ver. Y algo más, comenzó resucitando muertos, gente sepultada, gente metida en un sepulcro. Alabado sea el Cordero de Dios, aún con 3 días de muertos ya. Alabado sea el Cordero de Dios, Cristo los resucitaba. Ejemplo tenemos a Lázaro, Señor, ya lleve 3 días sepultado, y simplemente viene Jesús y se para y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto así mismo se levanta. Alabanza. Pero ustedes se han preguntado quién lo sacó. Alabanza. Porque no es justo que una gente que, como lo sepultaban, era vendado como una momia. Alabanza. ¿Cómo podías caminar? Alabanza. Entonces Jesús dice: Lázaro, ven fuera, sal fuera. Alabanza. Pero ¿sabe algo? Me parece que eso fue como una transportación, fue sacado en el aire. Alabanza. Fue como levantados así y llevado a donde estaba Jesús. ¿O por qué? Porque todavía estaba atado. Alabanza. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. No podía caminar, estaba atado. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Alabados el Señor. Eso es para que usted vea con qué ministerio comenzó Jesús a andar en la faz de la tierra, de tal magnitud que los demonios gritaban en los cuerpos cuando veían a Jesús y decían: no nos tormenten, ha venido atormentando antes de tiempo, porque los demonios sabían quién era Jesús. Adora mi alma la gloria de Dios. Y en su ministerio mucha gente le seguía, pero había personas bíblicamente que le seguían, uno por los milagros que él hacía, porque en el pueblo hay de todo. Santo sea Jesús. Habían unos que solo andaban detrás de los milagros, pero habían otros que andaban detrás de los panes y los peces. Alabanza, por la comida. Pero habían otros que habían determinado seguirle, porque entendían que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor, porque entendían que él tenía palabra de vida. Y por eso es que Pedro dijo: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Cuando todos se estaban yendo, Cristo dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Lo que Pedro está expresando es: maestro, si yo me voy, ¿quién me vas a dar la vida? Si tú eres el que la tiene, si tú eres el que la da. Y muchas cosas sucedían en el ministerio de él. Habían otros que lo seguían para acusarle, para tentarle, esperando que él cometiera un error, para ir con el dedo acusador y acusarle. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso hay una historia que siempre hablo de esa historia. Es de cuando a Jesús le llevaron a la mujer en adulterio. Santo sea Jesús. ¿Sabe algo? Yo analizando este pasaje bíblico, digo, verdaderamente, si esta gente estaba esperando que Jesús cometiera un error, para ellos lo tenían en su mano ya. Para ellos Jesús ya era un preso, según ellos, porque ellos eran conocedores aún de la ley. ¿Sabe por qué? Porque en la ley, cualquier mujer que fuera sorprendida en adulterio era muerta. ¿Sabía usted? La mataban en la ley. Santo sea Jesús. La apedreaban. Y no tan solo a la mujer, también el adúltero iba hasta llevar. Entonces, como eso estaba en la ley, cuando le llevaron a la mujer a Jesús, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio, y en la ley no manda a Moisés a apedrearla. ¿Tú por qué dices? Porque yo digo que para ellos seguro tenían a Jesús ya preso, según ellos. Me imagino que ellos van a decir: si dicen que la matemos, la apedreemos, santo sea Jesús, le iban a citar la palabra: no matará.
Bendito sea el Cordero de Dios. Y si dice que la dejemos libre, entonces está mal, porque dice que hay que apedrearla. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, para ellos tenían a Jesús ya entre la espada y la pared, como se dice. Pero Jesús, que es el dueño de la sabiduría, santo sea Jesús. Jesús, que es el que todo lo sabe, que es el que todo lo ve, que es el que todo lo escudriña, santo sea Jesús. Él es el dueño de la ciencia. No como hoy en día que hay gente que se inventa ninguna ciencia, a desatar una ciencia. Alabado sea el Cordero de Dios. Cristo es el dueño del conocimiento. Él es el que lo conoce todo. O no es el dueño del conocimiento, Él es el conocimiento. Adora mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado y Cristo conociendo los pensamientos de ellos. Alabado sea el Señor. Cristo no le contestó nada, sino que se aplastó en tierra y comenzó a escribir con el dedo una escritura que hasta hoy día hay está que dice lo que Jesús escribió. Yo no le puedo decir lo que Él escribió, pero hay gente tan sabio que se inventan de que escribió esto. Sea Cristo glorificado. Ahora, ¿saben qué yo he dicho? Que quizás, pero no lo afirmo, quizás esto estaba escribiendo los pecados de ellos, los que le iba a decir a él. Pero eso digo yo, la Biblia no me lo confirma. Bendito sea el Señor. Solo sé que cuando Jesús se aplastó, Cristo dijo una palabra: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Alabanza. Presta atención. Entonces yo me imagino que si ahí hubiese alguien que no tuviera pecado, era el primero que iba a arrojar la piedra. Pero su misma conciencia lo acusó. Alabanza. Su misma conciencia lo confrontó. Espérate, pero nosotros no somos santos, nosotros somos pecadores. ¿Cómo vamos a levantar la mano? ¿Cómo vamos a tirar la piedra? No había ni uno que no pudiera levantar la mano. Todos eran pecadores. ¿Y sabe qué dice la palabra? Se fueron uno a uno. Y cuando Cristo se paró, estaba la mujer sola, ya no había nadie. Y Cristo le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: ninguno, Señor. En pocas palabras se han ido. Y Cristo le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques. Él no la mandó a pecar. Vete y no peques más. Porque si algo tenía Jesús, es que Jesús vino para libertar al pecador. El pecador que se deje libertar. Pero Cristo no viva con el pecado, porque en Él no había pecado. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso llamaba al hombre a un arrepentimiento. Por eso decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alabanza. Pero ¿sabes algo? Me he dado cuenta que el seguir a Cristo, el ser cristiano, esto no es para cobarde. Yo siempre lo he dicho. Alabado sea el Señor. Yo tengo 22 años sirviéndole al Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Sabes algo? Y yo puedo decir, si me quieren afusilar para que viene a Cristo, las palabras que dijo a Policarpo. Santo sea Jesús. Cuando lo encrucijaron para que lo negaran, 36 años tengo sirviéndole y nunca me ha hecho mal. Todo lo que me ha hecho bien. ¿Cómo es de defraudarlo? ¿Cómo es de negarlo? ¿Cómo es de dejarlo? Santo sea Jesús. Si todo lo que me ha hecho bien. Entonces, hay algo que yo quiero explicarle a los amigos. Ese Jesús que anduvo ejerciendo el ministerio y haciendo milagros, no trabajó solo, porque ni siquiera Dios trabajó solo. Preste atención, aprenda esto. Dios no trabajó solo. Dios hizo todo lo que hizo. ¿Por qué? Por las palabras que salían de su boca. Así hizo todo lo que hizo. Cuando Él dijo: sea la luz, Él no le dijo a nadie: hagamos la luz. Santo sea Jesús. Cuando Él dijo: descúbrase lo seco, Él no le dijo a nadie: vamos a hacer que se descubra lo seco. Alabanza. Cuando Él dijo: produzca la tierra árboles que den fruto, Él no le dijo a nadie: vamos a hacer que la tierra produzca algo que den fruto. Es todo lo contrario. Era con las palabras que salía de su boca.
Pero cuando iba a ser Adán, cuando iba a ser al hombre, Él no dijo hágase Adán. Él dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Alabanza. La palabra hagamos, una palabra plural. Santo sea Jesús, diciéndole a alguien más. ¿Y a quién le estaba diciendo? Cuando dijo hagamos al hombre, ¿sabe con quién estaba hablando? Del mismo que yo estoy hablando, de Jesús. Y acerca del Espíritu Santo, a ellos fue que le dijo hagamos al hombre. Bendito sea el Cordero de Dios. Y ahí hizo Adán. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ese Jesús del cual estoy hablando como Dios, tampoco trabajó solo. Jesús, cuando vino a ejercer su ministerio, no trabajó solo. Escogió a 12, los 12 apóstoles. Santo sea Jesús. Eso me recuerda a uno que se congregaba aquí. Gloria al Señor. Muy amiguito bien, por cierto. Él decía, me congrego en los 12 apóstoles. Gloria a Dios. Pero cuidado si hay uno que diablo. Aleluya. Siempre decía esa palabra. Gloria a Dios. Me imagino refiriéndose a Judas. Sea Cristo glorificado. Entonces, Cristo cogió 12 para que caminaran con Él, para que estuvieran en el ministerio. Ahora bien, todos los que seguían a Jesús, Cristo le informó lo que iba a acontecer con su vida. Cristo le dijo a ellos, preste atención, a los apóstoles, a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Santo sea Jesús. Le dijo claramente que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día Él se iba a levantar dentro de los muertos. Alabado sea el Cordero de Dios. Cristo se lo dijo claro en su ministerio. Bendito sea el Señor. Incluso algo más. Le dijo, nadie me quita la vida, gloria al Señor, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Eso era hablando ya acerca de su resurrección. Alabado sea el Cordero de Dios. Cristo siempre habló claro para que lo entiendan. Y algo que me llama mucho a la atención acerca de Jesús, que Cristo tomó de lo del Padre, habló de lo del Padre, alabanza. Pero nótese que cuando Cristo decía algo, alabado sea el Señor, muchas veces decía, esto es para que se cumpla la escritura por los profetas. Hablaba de lo que habían escrito los profetas, de lo que habían hablado los profetas, alabanza. Hablaba de las mismas escrituras y decía, esto es para que se cumpla. Adora mi alma la gloria de Dios. Pero como Él dijo que iba a ser entregado, que se iba, alabado sea el Señor, así también estableció que se iba, pero que iba a volver. Bendito sea el Cordero Santo, que iba a volver. Por eso confirmó en el libro de San Juan, bendito sea el Cordero de Dios, cuando dijo, en la casa de mi Padre mucha morada hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo vendré y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Cordero de Dios. Alabanza. Y le afirmó a su discípulo, ya casi al punto de partir, al punto de irse. Alabado sea el Cordero de Dios. Enfrentó a gente que estaban en pecado. Alabanza. Y le dijo, me buscaré y no me hallaré. Y a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis estar. Alabanza. Y después le confirmó por qué se lo dijo. Digo, por eso dije que donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Alabanza. Porque el que esté en pecado, allá arriba no entrará. El que esté en pecado no entra al cielo. Al cielo entrarán pecadores arrepentidos, que se hayan arrepentido, que hayan dejado esa mala vida. Alabado sea el Señor, que le hayan dicho no al mundo y sí a Cristo. Alabado sea el Cordero de Dios, que hayan tomado la decisión para arrepentirse. Oh, gloria. Y para eso hay que ser valiente. No se puede ser cobarde, porque la gente prefiere estar en el mundo complaciendo su necesidad, alabanza, satisfaciendo su carnalidad,
dándole todos los gustos a la carne. Para ser cristiano esto no es para cobarde. Alabado sea el Cordero de Dios, esto es para valiente. Y preste atención, alabanza, cuando Cristo fue entregado, alabado sea el Señor, alabanza, para ser crucificado. Usted sabe, la iglesia sabe quién lo vendió, la iglesia sabe quién lo entregó, que fue Judas. Adora mi alma la gloria de Dios. Escuchen esto, escuchen los amigos. Antes de Cristo ser entregado, recuerde que Cristo se fue a orar. Alabanza. Y hay una palabra que Cristo decía orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. A la lucha, gloria a Dios, hermano. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Agarre, evangélico. Hay evangélicos que piden y piden y nunca piden que se haga la voluntad de Dios. Es más, hay creyentes que le dan órdenes a Dios, que decretan, viven decretando: yo decreto, yo declaro. Alabado sea el Cordero de Dios. Todo eso para mí es antibíblico. La Biblia me enseña que cuando usted se va a dirigir a Dios a pedir algo, Jesús fue el modelo, el ejemplo a seguir. Hágase tu voluntad, si es tu voluntad. Así es que debemos pedir a Dios. Bendito sea el Cordero Santo. Entonces cuando Él dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Cristo le esperaba un trago amargo. Él sabía lo que iba a enfrentar. Adora mi alma la gloria de Dios. Y sabes algo, cuando lo llevaron a la cruz, cargó con todo el pecado. Alabanza, oh gloria al Cordero. ¿Por qué usted cree? Cristo en su ministerio, esto yo lo he dicho muchas veces predicando, hay una palabra que Él le dijo a los discípulos. Él le dijo: herirán al pastor de las ovejas, y las ovejas serán dispersadas, se dispersarán por su lado. Me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Tengo lo leído? Santo sea Jesús. Eso lo dijo Jesús, que lo iban a dejar solo, pero que Él no estaba solo, porque el Padre estaba con Él. Entonces, ya en la hora de su crucifixión, el trago fue tan amargo, lo que Cristo va cargando en esa cruz. Alabanza, el pecado tuyo, amigo, el pecado mío. Oh, gloria al Cordero. Eso era tan fuerte. Ahora mi alma la gloria de Dios, que Cristo al parecer se encontró solo y dijo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora mi alma la gloria de Dios. Uno de los momentos más difíciles que enfrentó Jesús, el cual tuvo que enfrentar en esa cruz. Pero hay algo que el mundo no ha podido entender: que en esa cruz estaba la victoria de la humanidad. En esa muerte estaba la victoria de la humanidad. En esa sangre que estaba derramando, ahí estaba la victoria de la humanidad. Aleluya. Y me encantó cuando dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Santo sea Jesús. Ya Él murió, ¿verdad? En tu mano encomiendo mi espíritu. Alabanza. ¿Qué hicieron con el cuerpo? Alabanza. Todos sabemos que a Él le pusieron dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Alabanza. ¿Sabe algo? Los huesos de esos ladrones fueron quebrantados, pero de Jesús no fueron quebrados, para que se cumplan las escrituras. Ahora mi alma la gloria de Dios. Ahora presten atención los amigos, del Cristo que estoy hablando, que murió, alabanza, pero que dijo que iba a resucitar al tercer día. Oh, gloria al Cordero. Cuando lo sepultaron, que lo metieron en el sepulcro, ¿sabe qué dijeron las autoridades? Recuerde que Él decía que iba a resucitar. Vamos, pongamos allí soldados. No vaya a ser que sus discípulos vengan y hurten el cuerpo, se roben el cuerpo y digan que Él resucitó. Ahora mi alma la gloria de Dios. Con ese objetivo fue que pusieron los guardias ahí. Bendito sea el Cordero Santo. Pero ¿sabes algo? Cuando pusieron los soldados que estaban allí, que todo se estremeció, que comenzó a temblar todo. Ahora mi alma la gloria de Dios. Hasta los mismos soldados comenzaron a entender que Él era justo. Bendito sea el Cordero Santo. Oh, gloria al Cordero. Y ¿sabes algo? Resucitó, se levantó dentro de los muertos al tercer día. Adora mi alma la gloria de Dios. Y ¿sabes algo?
lo sobornaron, le pagaron para ocultar la resurrección de Cristo. Alabanza, qué diablo más mentiroso, para que eso no se divulgue de que Él resucitó. Hoy hasta muertos le levantan falsos testimonios. Alabanza, hasta muertos se buscan testigos falsos. Gloria al Cordero. Pero sabes algo, esa plata que le dieron esos soldados fue de balde, porque hasta el día de hoy seguimos predicando que Él murió, resucitó y que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre. Adora mi alma la gloria de Dios. Nadie puede ocultar la muerte y la resurrección del Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. ¿Y sabe algo? En su resurrección, eso trajo un poder tan grande que muchos sepulcros fueron abiertos y muchos santos, como que dice, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad. Es una historia que la Biblia no lo dice, también dice que fueron a la ciudad. Pero ¿qué pasaría con esa gente cuando se le presentan a su familia? ¿Qué pasaría con esos muertos cuando resucitaron que fueron a la ciudad? Porque la Biblia lo dice, que se fueron a la ciudad. Adora mi alma, la gloria de Dios. Alabanza. ¿Sabe algo? Eso es tipología de la resurrección, que no hemos entrado todavía, pero vamos a entrar en lo que va a pasar con los muertos en Cristo, como dice la Biblia. Adora mi alma, la gloria de Dios. Pero a donde quiero llegar, bendito sea el Cordero Santo. Recuerde que después de su muerte, Cristo apareció a los discípulos, estuvo con ellos. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabanza. Y algo que me llama mucho la atención fue donde estaban ellos reunidos. Oh, gloria al Cordero. Y allí no estaba Tomás. Oh, yo no sé qué hacía Tomás, si estaba mirando, si estaba figureando, dónde estaba. Pero Tomás no estaba entre los que estaban escondidos. Y dice que estaban con las puertas cerradas por miedo. Alabado sea el Señor. A los judíos se había